Buenas nuevas, queridos amigos fetevidentes. Bienvenidos a este nuevo programa. Bienvenido, Padre. Gracias, bienvenidos, amables amigos fetevidentes, aquí de nuevo con ustedes, de los estudios FTV, Canal de la Misericordia. Así es. Bueno, hoy tenemos un programa en particular, ¿no? Como ya habíamos... Siga, ¿qué le pasó? Se quedó ahí. Se quedó. Ya habíamos hablado en el programa anterior. Ajá. Bueno. Hoy vamos a hablar de las... Suena como raro, pero bueno. Yo hechicería, no sé. Yo no sé ustedes hechicería, magia blanca, magia negra. No, eso es muy amplio, hermano. ¿Por qué, ¿Por qué me meten estos problemas a mí? Pero si usted fue el que dijo la otra vez. Sí. Bueno, sí, pero usted es muy amplio, es muy amplio. Usted tiene que enfocarse. Obviamente el curso de exorcismo todo no lo va a dar aquí, pero podemos hablar en un término amplio para después en otros programas y profundizar. Claro, incluso en un seminario, ¿no? Queremos aprovechar para invitar a los amigos fetevidentes el 21, ¿es? En el ISAE. 21 de julio. Domingo 21 de julio. ¿21 de julio o de junio? De julio. 21 de julio vamos a tener un seminario, taller sobre María, el demonio y los tiempos presentes. Muy fuerte, pero bueno. No podemos hablar de eso porque como vamos a tener el seminario y ya después la gente... No, al contrario, digo, no es que no queramos, no es que queramos agotar el tema, al contrario, yo creo que entre más se habla mejor, ¿no? Porque hoy es un tema que no se quiere tocar y cuando se toca a veces no se toca como se debe tocar. Y entonces hay confusión, pensamiento mágico, primitivo también, como bien a veces nos dice la psiquiatría y la psicología, pero también hay mucha indiferencia. Y por eso es que es importante abordar el tema, no atacarlo. El tema no se ataca, se aborda. No, el tema no se ataca. Es que yo la veo y me río. Usted me dice, bueno, me causa alegría. Porque el último programa usted me dijo que me veía y se alegraba. Y yo decía, bueno, debe ser que tengo cara de payaso. Pero bueno, no. El asunto es que hay una alegría porque el discípulo de Cristo debe ser alegre, ¿no, hermana? Así es. Pero yo le dije que yo estaba en los misterios de gloria. Todavía no he sacado la cuenta, a ver cuántos son. Falta ver qué misterio de gloria. ¿En cuál está? De los 5. ¿Verdad? Ajá. Ya. No, en el primero, en el primero. En el primero. ¿En la resurrección? Claro. Mira. No me haga hablar porque después voy a pasarle la bola a usted, entonces mejor dejémoslo ahí. Entonces, podemos empezar a hablar, bueno, de lo principal, ¿no? Que el mal existe y uno muchas veces no pero no, mire, aquí ya aquí estamos empezando mal. Ay, Dios mío. Una cosa es el mal y otra cosa es el demonio. Claro. Son dos cosas distintas que están relacionadas, pero son dos cosas distintas. Cuando tú dices el mal existe, ¿a qué se refiere? ¿El mal con M mayúscula o el mal en general? El mal con M mayúscula. Ese es Satanás. El maligno. El demonio. Ese mismo. Satanás existe. Primer punto. El gran revelador de Satanás es Jesucristo. Y si bien algunos por el racionalismo o la mentalidad, cada uno puede pensar como quiera, ¿no? Algunos piensan que Jesús se adaptaba al pensamiento de la época y porque en el pensamiento de la época muchas enfermedades psicológicas y psiquiátricas se atribuían al demonio, Jesús entró en ese lenguaje y porque el mal se personalizaba. Hay algunos que piensan así, pero eso teológicamente no es cierto. Esa es la opinión de algunos teólogos. El magisterio de la Iglesia no dice eso, nunca lo ha dicho. El magisterio de la Iglesia afirma que el demonio existe, que es un ser pervertido y perversor. Y el mal no es solamente una realidad objetiva que el hombre hace, sino una personificación, como bien destacó el Papa
Pablo VI en el 1972, después del Concilio Vaticano II. Es una eficiencia, decía el Papa. Entonces, el gran revelador del demonio es Jesús. Si Jesús hubiese querido cambiar el pensamiento de la época, porque el pensamiento de la época atribuía, como puede pasar en algunas tribus ancestrales africanas, no evangelizadas, de que muchas cosas se le atribuyen a los espíritus malignos y son cosas psicológicas, psiquiátricas o enfermedades. Jesús lo hubiera hecho, lo hubiera corregido y de una manera muy sutil, ¿no? Sin entrar en tanta controversia, pero no lo hizo, al contrario, reafirmó eso. Y en sus discursos, en sus parábolas, sin que el ambiente donde él esté relacionado a eso, muchas veces él lo saca. Lo que quiere decir que no era que él se adaptaba al pensamiento del momento, sino que él, como hijo de Dios y como Mesías, tenía bien clara la existencia de Satanás. Pero si vamos más atrás en el Antiguo Testamento, desde la creación, está claro, ¿verdad?, que el demonio existe. Y la Sagrada Escritura lo que nos hace ver de que, bueno, eran ángeles que fueron creados como espíritus puros, fueron creados de manera inmortal y en un momento se rebelaron, no quisieron vivir con Dios y porque no podían vivir por eternidad con Dios, un espíritu de rebeldía, y se rebelaron contra la voluntad divina, entonces Dios creó el infierno para Satanás y todos los espíritus inmundos, ¿no? Y bueno, el demonio existe, según la revelación. Si muchos no quieren creer y piensan que no tiene influencia, ya eso es otra cosa, pero según la Biblia, según el magisterio de la Iglesia, según los concilios, el mismo Concilio Vaticano II habla mucho del demonio. Entonces aquí, ¿verdad?, se le respeta a aquel que no cree. Pero en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, el Catecismo de la Iglesia Católica, nos habla claramente sobre el demonio. Y el gran revelador de la existencia de Satanás y de sus obras y de sus engaños es el mismo Jesucristo. ¿Cómo lo...? Entonces, si decimos que el demonio no existe, nos salimos del marco doctrinal. Ahora, lo que sí es que entre más se materializa el mundo, más niega la existencia de Satanás. Y si entre más nos dejamos llevar por doctrinas foráneas, ¿verdad?, como el marxismo, el modernismo, el materialismo, obviamente este pensamiento se opone, ¿no?, a toda esa manera de pensar y a estas ideologías. Pero en la Sagrada Escritura aparece, ¿no? Aparece. Ya te digo, cada uno puede pensar lo que quiera, es libre de pensar y opinar lo que quiera, pero en la Biblia está clara la existencia de Satanás, está clara. Y la Virgen en Fátima habló del demonio y en Medjugorje no deja de hablar del diablo, del demonio, de Satanás. La Iglesia, o para el cristiano católico debe ser importante tener presente que Satanás existe, pero también enseña que uno no le debe dar importancia. Entonces, ¿cómo uno puede...? No, la Iglesia, ¿qué te está diciendo? La Iglesia nunca ha dicho que no hay que darle importancia. O sea, al sí, contrario, que entre más uno la Iglesia, se pone, que es lo que uno la escucha Iglesia usualmente. afirma la existencia de Satanás. La Iglesia lo afirma. Claro, eso es una cosa, pero... Mira, es preferible darle mucha importancia a no darle importancia. Sí, porque a uno le enseñan a no darle importancia a las cosas de Satanás. No, a no darle gloria. Pero uno tiene que estar claro de que existe, que me tienta en cada momento. Pero el demonio existe. Ahora, uno no le debe dar importancia para que no ocupe tanta importancia en la sociedad, ni en nuestra vida, ni en la familia. Es en ese punto. Pero en cuanto que somos vulnerables a sus influencias, claro, sí, esto hay que tenerlo siempre presente. Entonces no darle importancia en cuanto no darle fama, ¿no? Claro. Porque si no le estamos
estamos dando más importancia de la que él tiene, porque en realidad el mal que el demonio puede hacer es limitado. Y el demonio no tiene ningún poder sobre el ser humano si el ser humano no se lo da. Entonces, ese es el punto. Que si no es el hecho de que se hable de él, al contrario, hay que hablarse bastante de él para que el hombre tenga claro cuál es su lugar. Pero cuando se dice que no hay que darle importancia, se refiere al hecho de que no ponerlo igual a Dios. Pero si se habla lo suficiente y se habla claro, el ser humano entiende de que él es una criatura inferior incluso al mismo ser humano y a todo lo que Dios ha creado. El punto es que cuando no se habla de él o se enseña lo que no se conoce o de una manera equivocada, se parangona a Dios y ahí es donde está el error. Y por eso es lo que usted decía, ¿no? Que se le da demasiada importancia porque se está igualando a Dios. Yo creo que hay que hablar del demonio porque en la medida en que hablamos del demonio sabemos quién es, cómo ataca y que es una criatura de Dios, no igual a Dios. Porque también ese es el punto, que a veces se le coloca con el mismo poder. Con el mismo poder o igual a Dios. Entonces sí, hay que hablar para saber quién es, de quién estamos hablando, cómo trabaja, cómo ataca, cómo se le reconoce, etcétera. Bueno, ¿qué cosas son importantes entonces que uno debe considerar para reconocer cuáles son sus ataques, cuáles son sus... Mira, yo creo que en este programa debiéramos hablar sobre la tentación, porque aquí es donde viene una de las argucias de Satanás. Primero, la primera argucia de Satanás es hacernos creer de que él no existe. Una argucia que usa el demonio también, y sobre todo de los intelectuales, es que creer en Dios es signo de inferioridad o de una persona que no es suficientemente inteligente o sabia, ¿no? Entonces se parangonan con algunos intelectuales, muy grandes intelectuales que fueron ateos. Por consiguiente, si yo quiero demostrar que soy un gran científico y un gran pensador, tengo que autopresentarme como ateo. Sí, ese es el caso de Einstein y de muchos, Carlos Marx, Engels, que eran muy inteligentes y se decían que eran ateos, pero también hay otros que fueron muy inteligentes, como Louis Pasteur, que fue un gran científico médico francés, que era católico, rezaba el rosario todos los días, Miguel de Cervantes Saavedra, Alejandro Volta, en fin, y los músicos, como Beethoven y tantos otros, que eran creyentes, que creían en Dios, y su inteligencia no los llevó nunca a rechazar a Dios. Al contrario, yo creo que una persona inteligente se da cuenta que Dios existe y sabe que Dios existe. Y para mí, es mi pensamiento, y yo respeto al del ateo, pero es mi manera de pensar. Para mí, el ser ateo es un signo también de ignorancia. Es un signo de ignorancia, porque está clara la existencia de Dios. Ahora, y esto lo digo a partir de la misma el pensamiento científico y a partir de la Sagrada Escritura y del ser humano, ¿no? Y el origen del cosmos. Pero bueno, de eso podríamos hablar, cómo científicamente podemos probar la existencia de Dios también. Pero bueno, sí. El punto aquí no es probar esto, ni tampoco entrar en una diatriba. Simplemente hay personas que piensan de una manera y otros que pensamos de otra. Y en cuanto al demonio, que es el tema, yo creo que hay que hablar más de la tentación. ¿Por qué? Porque hay una de las argucias del diablo, como una es hacernos creer de que Él no existe, otra de las argucias es pensar que Él está en lo que es la posesión, en la infestación, en el maleficio, ahí es donde Él ataca y todo esto que nos presenta las películas de Hollywood, y nos pasamos por alto la tentación. Y lo que hace llevar a una persona al infierno, más bien, es la tentación que las otras cosas que son la posesión, la infestación, la obsesión, la opresión, y la magia y estas cosas. Así que yo creo que podríamos, al menos en el programa de hoy, detenernos en esto. Vamos a ir a la pausa, entonces cuando regresamos hablamos acerca de esto. Muy bien. Adelante.
Seguimos de vuelta con más, queridos amigos. Bueno, en el día de hoy estamos hablando acerca de las tentaciones que puede producir Satanás para que uno caiga, pues. Entonces, o sea, ¿cuáles son las tentaciones más importantes con las que Satanás... Mira, Jesús nos enseñó a rezar en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del malo, dice el texto de Lucas y Mateo en griego. Sin embargo, bueno, las traducciones actuales generalizan no solamente el malo, sino también todo mal. Pero la traducción literal es más, líbranos del malo, o sea, de Satanás. No nos dejes caer en la tentación. Entonces, el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, sufre tentaciones, nos dice Jesús. Jesús es el gran revelador del Padre, el gran revelador de la humanidad. Jesús nos enseña a vivir y nos aclara qué hacemos en este mundo, por dónde debemos ir. Ahora, si el mismo Jesús nos dice, no nos dejes caer en la tentación, uno como creyente tiene que saber cuál es el origen de la tentación. Entonces la tentación nos puede venir por tres medios. La tentación puede ser originada por nosotros mismos, nuestra humanidad herida por el pecado, por la falta de oración, por la falta de comunión con Dios. Yo mismo puedo apetecer ciertas cosas que se van transformando en una tentación cuando se aclara o cuando Jesús nos habla de la tentación, es todo aquello que se opone a la voluntad divina, ¿no? Entonces yo puedo tener algunos impulsos humanos que van en contra de lo que Dios desea para mí. Eso es una tentación. No se llama tentación aquello que va en contra del pensamiento humanístico o aquello que va en contra del pensamiento de una ideología o en el pensamiento, digamos, simplemente de una ley, ¿no? Si una ley va en contra de la voluntad de Dios, entonces la tentación es precisamente estar a favor de la ley que el hombre hace. Por ejemplo, si se hace una ley donde se le permite a la mujer abortar hasta el 9º mes de embarazo, yo no puedo sentir que es una tentación el hecho de llevar a término el embarazo porque la ley dice, me explico, que puedo abortar. Entonces, el punto aquí, la tentación es ir en contra de la voluntad divina. Hay tres, digamos, vías en que yo puedo ceder a una tentación, a una acción que vaya en contra de los designios de Dios para mí que están revelados en la Sagrada Escritura, que están revelados en los 10 mandamientos y en la doctrina de Jesús de Nazaret. Eso es la tentación. Ahora, tiene tres fuentes. Mi propia debilidad herida por el pecado y mi distanciamiento de Dios me puede llevar a cometer acciones que vienen de mí mismo, de mis apetencias, de mis deseos, de mis inclinaciones humanas. Segunda fuente, el mundo que me rodea que no corresponde a la voluntad de Dios. Si yo estoy en un medio ambiente, ese medio ambiente, llámese medios de comunicación, llámese familia, llámese trabajo, llámese universidad, un salón de clase, llámese un barrio. Entonces yo tengo una presión negativa psicológica y eso se transforma en una tentación, el medio ambiente que me está proponiendo algunas cosas, ciertos patrones de conducta, ciertas actitudes. Entonces el ser humano es vulnerable a esa, digamos, a ese medio ambiente que al final el medio ambiente me puede hacer desobedecer a Dios. Esa es una segunda fuente. Tercera fuente que dice la Sagrada Escritura es directamente Satanás. Entonces Satanás se puede aprovechar del medio ambiente y se puede aprovechar también de mi propia debilidad para atacarme. El punto aquí que el demonio, como es un ser pervertido y como es un mentiroso y que no lo veo, yo no me puedo dar cuenta cuando he
él directamente se está aprovechando de una debilidad mía o del medio ambiente para hacerme caer. En algunos casos, el demonio puede atacar directamente para hacer al hombre caer sin la presión negativa del medio ambiente y sin la propia debilidad. Pero en este caso, si el origen de la tentación es preternatural, obviamente donde puedo caer es a partir de mi debilidad, porque si no, ¿cómo me va a hacer caer el diablo? No hay manera, a menos que sea con el miedo para intranquilizarme o con una infestación, ¿no? Cuando, por ejemplo, voy a poner el caso, si yo estoy en una casa, que ocurre esto, estoy en una casa y no hay un terremoto, no hay un movimiento telúrico, y la cama se comienza a estremecer, solamente esa cama o una lámpara gira, ¿no? O los cuadros, las paredes o la silla, y solamente está ocurriendo en esa habitación, y entonces, aquí hay un maleficio, aquí hay una infestación, pero eso en sí no me lleva a mí al pecado. Entonces, me quita la paz, me puede crear intranquilidad, miedo. Entonces, ¿para qué el demonio va a perder tiempo en eso si no me está llevando al pecado? Entonces, lo que el diablo quiere, que yo ofenda a Dios. Pero en este caso, esos movimientos, que en este caso es infestación del lugar, me quita a mí la paz y me puede hacer caer en la desesperación. Pero a veces esas cosas lo que hacen es reforzarle la fe a uno. Entonces, sí puede haber episodios, como también visiones. El demonio puede tomar el cuerpo de una persona. Por eso que yo no estoy de acuerdo con el padre Fortea, que dice que los espíritus no tienen cuerpo. Yo no sé él de dónde saca eso. Él es un gran exorcista y las cosas que dice están bien planteadas, muchas de las cosas, pero hay otras cosas que yo no estoy de acuerdo. Porque él dice que los demonios no tienen cuerpo. Está repitiendo algo que seguramente está en algunos planteamientos de la teología tradicional. Entonces, los demonios en el infierno, ¿qué son? Aire. O sea, eso contradice las visiones de muchos santos que ven que tienen cuerpo y tienen pezuñas y tienen cuernos y espíritus grotescos. No tienen cuerpo humano. Ahí estamos de acuerdo 100%. Claro. Pero no puede decir que no tienen cuerpo. Además, el demonio puede tomar cualquier cuerpo también, como en la historia de la iglesia se ha visto. Entonces no puede decir que no tienen cuerpo. Pueden asumir un cuerpo y en el infierno seguro que lo tienen. Pero es un cuerpo espiritual. Bueno, ahora, si el demonio es un espíritu puro, ahí es donde está el punto. Él puede incidir en mi manera de pensar para hacerme pensar cosas para llegar a ofender a Dios. Y entonces ahí es donde viene cuando la tentación tiene un origen preternatural y ya no viene propiamente de mí, sino que se aprovecha de una debilidad que yo tengo para ofender a Dios. Eso además hay que sumarlo al hecho de que pueden haber manifestaciones, como yo decía hace un momento, que tienen un origen preternatural o sobrenatural, junto a la propia debilidad o junto al medio ambiente. Y ahí la cosa se complica, ¿no? Y esto es cuando ya viene la magia o viene el maleficio. Pero de eso podríamos hablar más adelante. Aquí, si el demonio crea en mí una tentación, y claro, yo me doy cuenta en la medida en que yo tengo una vida espiritual profunda y que yo voy a la iglesia, yo me doy cuenta cuando una tentación viene directamente de Satanás. Por ejemplo, mucha gente que va a hacer una peregrinación sufre tentaciones que nunca sufrieron o cuando regresan de una peregrinación. O gente que va a dar el paso a la vida consagrada. Vienen unas tentaciones horribles que no tienen ninguna explicación lógica. Claro, quien estamos en la vida espiritual nos damos cuenta y percibimos estas cosas. Quien no está, siente, pero no ve una respuesta clara, se siente confundido. ¿Y esto de dónde viene, no? Entonces, la tentación tiene tres orígenes. La propia debilidad del ser humano grabada por el pecado, herida por el pecado, porque entre más ofendemos a Dios, la tentación se acrecienta más de nuestra propia debilidad para rechazar a Dios, que no tiene nada que ver con Satanás. Por ejemplo, si una persona es adicta a la droga
y se hace dependiente de la droga. Que el demonio, ¿qué va a hacer ahí perdiéndole tiempo y diciéndole consume, consume, consume? Si ya eso es una esclavitud en ti. Sí, sí. O sea, no necesitas de una influencia exterior del cuerpo. Entonces, la propia debilidad herida por el pecado se hace cada vez más fuerte, de manera que te esclaviza y te puede llevar al infierno. El infierno es un dogma de fe. También he oído decir que no hay un dogma de fe en relación a Satanás, pero como que claro que no, claro que sí existe. Muchos concilios declararon dogma de fe. Ahora aquí no cito exacto el concilio, eso en el siglo IV, uno de los concilios del siglo IV habla claramente como dogma de fe, además está en la Sagrada Escritura, tanto el diablo, los demonios, como el mismo infierno. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Que como esto no se enseña, imagínate un sacerdote o un seminarista estando en un seminario 7 años donde no hay un curso de esto, dice, no, hombre, esto no existe. Claro, pues si no te lo enseñaron. Entonces yo creo lo que me enseñan y lo que no me enseñan no existe. Bueno, hermano, uno nunca debe terminar de estudiar, uno siempre debe estar estudiando. Y fíjate que es curioso que hoy día ha salido de los seminarios, de los cursos de teología, la angelología. En la Universidad Gregoriana de Roma existe, pero en la mayoría de las universidades no se habla de esto. Se ha sacado de los seminarios. Entonces, no nos debe extrañar que los sacerdotes no crean en el infierno y no crean en Satanás, porque no se les enseñó y no se estudió. Entonces, esto forma parte de una crisis también de estudio dentro de la misma iglesia. Y claro, si el demonio no existe, yo no tengo tentaciones que vengan del demonio, ni el demonio va a aprovechar mi debilidad para hacerme caer en pecado. Entonces, por eso es que hay tantos crímenes también dentro de la iglesia, porque no se habló del diablo y de Satanás. Entonces, claro, el ser humano no está en guardia, no está, como dice Jesús, oren en todo momento para que no caigan en la tentación. Y hay ciertos espíritus que se sacan con la oración y el ayuno. Pero si yo no creo, y a mí me enseñaron que no existe, entonces ¿para qué orar? ¿Para qué ayunar? ¿Para qué cuidarme de las tentaciones? Todo el ser humano, el humanismo, y peor, si metes en el seminario todo con la psicología, la psiquiatría, que todo es la mente, que no sé qué. Les repito, y algún psicólogo que me esté escuchando que piensa así, porque hay unos que no piensan de otra manera, yo lo respeto su manera de pensar, su criterio, y de muchos de los ateos del mundo. Pero yo tengo otra manera de pensar. Y yo con mi manera de pensar, yo me estoy cuidando para la hora de morir, poder llegar allá arriba. Si alguien no se cuida y dice, allá arriba no existe nada, esa es su manera de pensar. Yo creo en la revelación y yo creo en lo que Jesús enseñó y yo creo en la doctrina de la Iglesia Católica. Creo en eso. El gran revelador de todo este mundo sobrenatural es Jesús de Nazaret. Entonces, hay que estar clarito porque si no, hermana, ¿qué va a pasar cuando uno se muere? Si yo creía en todo esto y a la hora que me muero no hay nada ahí arriba, yo no perdí nada. No perdí nada por haber creído toda mi vida en eso. Pero aquel que rechazó todo esto y no creyó en nada de esto y a la hora de morir se encuentra con un juicio que lo condena al infierno, perdió todo. Lo perdió todo. ¿O no? Sí. ¿Me entiende el silogismo? No, sí lo entiendo, pero iba a decir Digo silogismo entre comillas, ¿no? Porque ¿cómo se llama? O sea, cuando uno está sumergido mucho en el pecado, uno no ve nada, no ve tentaciones por ningún lado, no ve nada malo, todo es común. Nada. O sea, hay una total indiferencia ante eso, pero es por el mismo pecado en que uno ha caído, ¿no? Pero o sea, el Señor llama a las personas de diferentes maneras, ¿no? Todos hemos tenido, por ejemplo, cuando hemos entrado en este camino de conversión, esto ha sido también por un llamado especial, ¿no? No todos hemos entrado en el camino de conversión de la misma forma. ¿Me explico? O sea, algunos por algún dolor que a uno ha tenido en la vida y a uno empieza a buscar a Jesús. Otros por un oratorio. O sea, sí, todo el mundo en forma distinta, ¿no? Entonces, pero ¿cómo uno puede hacer para que, o sea, no sé, hay que esperar que el Señor a uno le llame al camino de conversión? Mira, hermana, yo no soy
Dios juzga al hombre y Dios juzgará a cada quien y juzga a cada quien en el momento de la muerte. Y seguro que la gracia de Dios, no es que Dios está esperando ahí uno por uno quienes van a llegar. Claro. Es la gracia de Él que se manifiesta con tanta fuerza que a la hora de morir, con la gracia que Dios está derramando, cada uno sabe lo que le corresponde según lo que vivió y según su medio ambiente. Por ejemplo, si un chico nace, pon tú, en estos carteles, ¿no? Y la Real Academia acepta las dos expresiones, cárteles o carteles. Nace en un cartel de esto, del narcotráfico, está rodeado de esto, un niño. O sea, Dios sabe que ese es su medio ambiente. Y él nace en todo esto y lo induce en el pecado desde pequeñito. Seguramente ese niño será juzgado de una manera distinta a una persona que viene de otro ambiente y que se le enseña muchas otras cosas distintas. Entonces, a la hora de la muerte, el juicio de Dios, y según su gracia, considera el medio ambiente en el que cada uno vive y toda su historia. Pero esto no quita el llamado que Dios hace a la humanidad a través de Jesucristo. Hay una revelación que es para todo hombre. O sea, para el musulmán, para el judío, para el ateo, para uno que pertenece a una tribu animista o ancestral de África. La revelación es Jesucristo. La palabra de Dios se hizo carne. Y Jesús dice, vayan al mundo entero y prediquen el evangelio. El que crea en esto se salvará. El que resista a creer será condenado. O sea, eso es lapidario, eso es tajante. O sea, ahí no hay negociación con el mundo ni nada. Entonces, por eso es importante meditar la palabra de Dios y llenarse del Espíritu Santo para predicar, porque Dios quiere que se predique la verdad que está en la Biblia, no la verdad de Nietzsche, ni de Hegel, ni de Marx. Eso es una verdad humanista, no es la verdad del Hijo de Dios. Entonces, yo no puedo poner al mismo nivel lo que enseña Jesucristo o lo que enseña Nietzsche o lo que enseña Sartre, John Paul Sartre, ateo. O sea, Jesucristo está por encima, Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, consubstancial al Padre. No Nietzsche, ni Hegel, ni Marx, ni todos estos existencialistas, ¿no? Aunque algunos lo eran, otros no, pero esto es una corriente del ateísmo del siglo XVIII que tiene una fuerza tremenda y que de ahí viene todo este desastre, ¿verdad? Que cada uno crea lo que quiera y la masonería con este relativismo que impone, no hay una verdad. Claro que hay una verdad, por supuesto que la verdad es Jesucristo, no hay otra verdad fuera de Jesús. Ahora, el que no piensa como yo, está bien, ese es su problema, y tiene todo el derecho humano de pensarlo así. Pero para un cristiano, Jesucristo es la verdad, es la plenitud de la verdad. Y esta gente, que eran grandes intelectuales, pero lamentablemente no fueron evangelizados, hicieron mucho daño con las tonterías que escribieron. Tonterías, diciendo que Dios no existe, que esto viene fruto de un pensamiento mágico primitivo, que esto es fruto de un judaísmo que quería recuperarse, qué sé yo. Bueno. Pero bueno, lamentablemente ahí vemos cuando no son evangelizadas las personas, el daño que pueden hacer con la pluma, ¿no? Y seguirán haciéndolo, porque muchos de estas personas que piensan de una manera opuesta a lo que Jesús enseña, tienen en sus manos los medios de comunicación, películas, empresas, están por todos lados. Y claro, esto es como un pulpo así, ¿no? Y la revelación nos dice que al final de los tiempos esta lucha se acrecentará más entre el bien y el mal. El Apocalipsis lo dice. Ahí está, ese dragón con 7 cabezas que anda buscando a quien devorar. Pero frente a ese dragón hay una mujer, la humildad y la sencillez de la Santísima Virgen María que enfrenta, y San Miguel Arcángel. Son las dos figuras que aparecen al final de los tiempos, que son instrumentos de Dios antes de que venga Jesucristo revestido de gloria y majestad para el juicio final de todas las naciones. Bueno. Está impresionante. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Se quedó ahí? No, meditando, pensando. Ah, ya. Pero está bien. Vamos a seguir hablando de la tentación. Sí, hay que hablar de la tentación. Muy interesante el tema, sí. Y esto todavía estamos empezando. Sí, ¿verdad? Estamos empezando. Hay que seguir hablando, ¿no? Gracias, Padre. Amigos fetevidentes, ya hemos llegado al final del programa
Ustedes pues sigan en sintonía de FTV, de este programa que vamos a seguir más adelante hablando un poco más amplio de la tentación y de otras cosas pues que son importantes para la vida espiritual. Que el Señor y la Virgen les bendigan y buenas nuevas para todos.